Miramos la iglesia de Éfeso y miramos la iglesia de Esmirna. Miramos los dos primeros sellos también y miramos las dos primeras trompetas. Ahora vamos a ver la tercera iglesia, el libro de Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre, no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas. Voy a poner mis audífonos. Dice otra vez el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, permítame un momentito, Hermana Keila. Sí, hermano. Hay alguien que tiene abierto se oye ruido. Ok, lo puse en mute. Ok. Rolando, where were you? Because I got knocked off, so I came back in. Apocalipsis capítulo 2, estoy en el versículo 15. Thank you. Ahora voy a seguir Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, voy a seguir. Disculpe, tuve que hacer una pausa. Dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, les dice, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, en la cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Por aquí el Señor le está hablando a la iglesia tercera. La semana pasada y las semanas que hemos estado estudiando, vimos a la segunda iglesia, y es una iglesia que no se les encontró ningún error. Una iglesia pura. Y vimos que aunque era una iglesia pobre, ante los ojos de Dios era rica. Porque la persecución trae santificación. Desgraciadamente, al ser humano o al Hijo de Dios le tienen que pasar desgracias para que se vuelque de todo corazón a Dios. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de Esmirna. Y estaba bien la iglesia. El diablo trató de destruirla, trató de que dejaran su fe, trató de que blasfemaran el nombre de Dios, hizo todo lo posible. Diocleciano, ¿verdad? Dio un decreto de que el que no le adorara, que los mataran. Y esta iglesia se mantuvo firme y aguantó. Y el diablo vio que no pudo a través de la persecución. No pudo hacer nada. Ahora va a cambiar su táctica el diablo. Y aquí, en la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, el Señor, que mira todo y que ministra su iglesia, que está caminando en medio de ella, le dice a esta iglesia cuál es el problema.
y qué es lo que el diablo va a hacer para hacerlos caer. La primera les hace saber que están en el trono de Satanás. Ahora este es un trono que había allí se me fue el nombre de esta ciudad. Ahorita si se me viene, se me fue el nombre de esta ciudad. Bueno, en este lugar estaba, habían hecho un lugar donde le hicieron como una bóveda, una como iglesia, si le podemos llamar así, a Zeus. Y ahí tenía, Zeus tenía una silla y lo habían puesto sentado. Y toda esa ciudad estaba en idolatría. Iban para allá y dejaban sus peticiones, todo lo que hace el Hijo de Dios, lo hacía el pagano para con Zeus. Y ahí estaba esta iglesia de Pérgamo. Y el Señor le dice que él sabía dónde estaba el trono de Satanás. Y tenían también un dictado que todo aquel que no adorara a Zeus iba a padecer persecución. Ahora, pero vuelvo a repetir, el diablo se dio cuenta que a través de la persecución lo que hacía era que el pueblo de Dios se volvía más fiel. Ahora va a ocupar una táctica. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Ahora el Señor le está diciendo a su iglesia, le dicen, miren, ustedes vayan y vean la historia y vayan a ver cómo hizo caer el diablo al pueblo de Israel cuando eran fieles. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 22, y vamos a leer un poquito aquí qué es lo que estaba haciendo el diablo a través de del Imperio Romano. Números capítulo 22. Dice Números 22:1, después partieron los hijos de Israel y acamparon en las orillas de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián, esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo y decirle, mira, un pueblo salió de Egipto, he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ve ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Ahora, Balaam era un profeta de Dios. Sigue diciendo, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo, pasen la noche aquí y yo les traeré la palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam le dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra, ve ahora, maldícelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos y no maldecirás a este pueblo porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, vuélvanse a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes.
Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balán rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Y fueron a Balán y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme este pueblo. Balán respondió y le dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Pero ruego que permanezcan aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Y Dios vino a Balán de noche y le dijo, si los hombres que han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo les vas a decir la palabra que yo hable. Balán se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balán iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desvainada en la mano, el asna salió del camino y se fue por en medio del campo. Pero Balán golpeó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha entre los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna al ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balán contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho, donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balán, y Balán se enojó mucho y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balán, ¿qué te he hecho yo para que me hayas golpeado estas 3 veces? Y Balán respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Y el asna le dijo a Balán, ¿no soy yo tu asna? ¿Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor en pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postró en tierra. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me es contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella le hubiera dejado vivir. Y Balán le dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balán y le dijo, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balán se fue con ellos, con los jefes de Balac. Al oír Balac que Balán se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moab que está sobre la frontera de Arnón, al extremo de la frontera. Entonces Balac dijo a Balán, no envié a llamarte con urgencia, ¿por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Balán respondió a Balac, mira, ahora he venido a ti, ¿hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa voy a decir. Balán fue con Balac y llegaron a Quits-Husot, y Balán sacrificó bueyes y ovejas, bueyes y ovejas, y envió algunos de Balán a los jefes que estaban con él, y sucedió que a la mañana siguiente, Balac tomó a Balán y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde ahí vio un extremo del pueblo. 23:1. Entonces Balán le dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo tal como Balán le había dicho, y Balac y Balán ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balán dijo a Balac,
ponte junto al holocausto y yo iré. Quizá el Señor venga a mi encuentro y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro pelado. Dios salió al encuentro de Balaam y éste le dijo, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. El Señor puso la palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y así le hablarás. Entonces volvió a Balac. He aquí que estaba junto a su holocausto él y todos los jefes de Moab. Y comenzó su profecía y dijo, desde Harán me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob. Ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Pues desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el tuyo. Entonces Balac le dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo, no debo de tener cuidado de hablar solo lo que el Señor pone en mi boca. Y de ahí le vuelve a decir que haga un holocausto. Y de ahí le vuelve a dar, para no estar leyendo, la tercera profecía está en el capítulo 24, del versículo 1 hasta el 9. Y la cuarta profecía está en el capítulo 24, del 10 hasta el 25. Ahora, Dios no podía maldecir a este pueblo, pero Balaam le dice a Balac qué es lo que tenía que hacer. Y le dice, mira, mezcla a las mujeres paganas con el pueblo de Dios. Les voy a leer el capítulo 25 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Y qué es Disculpe, lo que... ¿de qué libro? Estamos en números. 25.1. Números 25.1. Y vamos a ver la trampa que hace Balac con Balaam, porque no podían hacer caer al pueblo de Israel. 25.1 dice, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Ahora miren, cuando Jesús le habla, por si voy a ir bien rapidito, ustedes pueden leer toda esa historia desde el capítulo 23 hasta el capítulo 25, punto por punto, y vean cómo cada vez que el diablo intentaba maldecir este pueblo, el Señor ponía bendición. Y mientras el pueblo se mantenía obedeciendo la palabra de Dios, no había poder que hiciera que Dios maldijera a su pueblo. Este profeta se vende y le dice a Balac qué es lo que tenía que hacer. Le dijo, mira, manda a las mujeres y una vez que el pueblo se prostituya y coma cosas sacrificadas a los ídolos, el Señor va a maldecir a este pueblo. Y así lo hizo. Se encendió la ira de Dios y mandó a ejecutar jefes. Entonces, sí, vamos a ir otra vez al libro de Apocalipsis, capítulo 2, para poder entender un poquito aquí qué es lo que el diablo estaba haciendo. Capítulo 2, del versículo 1
al 7, la primera iglesia de los apóstoles. Estaban firmes, cimentados en la palabra de Dios. Sí se habían cansado porque ya había empezado la persecución y estaban dejando su primer amor. El Señor les dice, regresa de donde has caído y regresa a tu primer amor. La iglesia se levantó, se reanimó, se reavivó, hicieron reformas. Del versículo 8 al 11, una iglesia pura, perseguida. El Señor la mira y dice, ¿sabes qué? No te miro ningún defecto. Es una iglesia pura, purificada. Tienes el vestido de sol y la luna debajo de tus pies. Una iglesia justificada y santificada. Y el diablo vio que a través de la persecución que dio por medio de Diocleciano, que los iban a meter por 10 días a la tribulación y los iban a matar, no le dio resultado. Y Dios todavía no podía maldecir a su pueblo. Pero el versículo 12, del capítulo 12 en adelante, ya el Señor Jesús dijo, miren, aquí va a pasar lo que pasó con Balaam y Balac. El diablo estaba metiendo doctrinas de mujeres y cosas que tenían que ver con demonios. Voy a ir al libro de Apocalipsis capítulo 17, bien rápido. Mujeres simbólicamente son iglesias. Son iglesias. Apocalipsis capítulo 17. Y en la mañana en mi sermón había un poquito acerca de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 5. Bueno, voy a leer el 4 y el 5. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Esta mujer. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Ahora miren, aquí es una iglesia, mamá, pero tiene iglesitas, tiene hijas. Ahora esta iglesia es mala. Y esta iglesia pretende adorar a Dios, pero no adora a Dios. Es una adoración falsa. Esta iglesia tiene las vestimentas del sumo sacerdote. En el libro de Éxodo, capítulo 25, voy a leer bien rapidito. Éxodo 25. Y voy a leer el versículo. A ver. No, perdón, es 28, hermanos. Éxodo 28. Dije 25 y es 28. Éxodo 28. Y voy a leer el versículo 2. Éxodo 28, 2. Dice, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán para ella el oro, la tela azul, la púrpura, la escarlata y el lino fino. Aquí vemos que dentro de las cosas que tenía las vestiduras del sumo sacerdote eran oro, azul, púrpura y escarlata. Esta mujer del libro de Apocalipsis, capítulo 17, tiene oro, piedras preciosas, perlas, está vestida de púrpura y de escarlata. Eso es una, ¿cómo se le puede llamar? Está imitando, es una imitación
de la obra del sumo sacerdote. No tiene azul. No tiene el azul, ¿verdad? Pero hay una iglesia que el Señor sacó de esta iglesia, que es el remanente. Solo van a ver en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, perdón, capítulo 12, versículo 17. De Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió a hacer guerra contra el resto o el remanente de ella, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto de la mujer y de todo esto? Balaam agarró y dijo, ¿sabes qué? Mientras la mujer esté pura y esté vestida del sol, el Señor no la va a maldecir. Mete doctrinas falsas, mete a estas mujeres y que llevan cosas para que coman que son sacrificadas a sus ídolos. Entonces, voy a leer el versículo, Apocalipsis 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esta iglesia ya se estaba corrompiendo con doctrinas falsas de estas iglesias rameras, iglesias paganas. Y la iglesia de Roma, que ya estaba tomando su forma para poder tomar la iglesia cristiana, lo primero que hizo para poder entrar y poder dominar a la iglesia de Dios es que el pueblo de Dios cometiera actos inmorales con estas doctrinas. Eso fue lo primero que hizo. Versículo 15. Así también tú tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. En el capítulo 2, a la primera iglesia, el Señor también le habló acerca de este grupo. Capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En este estudio, no sé si yo les hablé de los nicolaitas. Los nicolaitas, esa palabra, si ustedes se acuerdan, está hecha de dos, nicos y laitas. Nicos viene de la raíz, nicos quiere decir vencer, y la raíz es Nike, el que vence, el vencedor. Tenemos unos zapatos ahí, ¿verdad? Que muy famosos, que son los Nikes, que en verdad eso es griego y quiere decir el vencedor o el que sale a vencer. Por eso ocupan esos zapatos para los deportistas, porque el mensaje es que vas a vencer. Y laitas, la raíz son laos, que quiere decir el pueblo. Por ejemplo, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos es Laodicea. Lao quiere decir pueblo y Diceas quiere decir juicio o juzgar. Y cuando se habla de la Odisea, el pueblo del juicio. La palabra Laos quiere decir pueblo. Ahora, cuando ponemos la palabra Nicos y Laitas, los Nicolaitas, junta quiere decir los que vencen al pueblo o los que vencieron al pueblo. Y Dios tenía un problema con eso. Voy a ir a algunos versículos. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas capítulo 20, versículo 46. Le voy a llegar.
Lucas 20. Y el versículo 46. Dice, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos, respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en la sinagoga, los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Esta gente lo que les gustaba era el poder, que donde quiera que ellos iban, les gustaba que los trataran bien, que los sentaran en los mejores lugares, ya sea cuando iban a las fiestas o cuando iban a las sinagogas. Vamos a ir a ver Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 25. Mateo 20, 25 dice, pero Jesús, llamándolos junto a sí, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. O sea, el Señor, eso de que vinieran y se pusieran como jefes de este grupo de discípulos, el Señor decía, ¿sabes qué? Yo aborrezco eso. Yo siendo Dios, me hice humilde y me hice obediente. Y no tuve como cosa grande el ser Dios, sino que vine y me hice hombre. El Señor, lo que le estaba diciendo a esta iglesia es que ya se estaba metiendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El paganismo, que en la siguiente iglesia lo vamos a ver ya con más fuerza. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y lo que el diablo quería hacer ya aquí. Capítulo 2, y vamos a ver el versículo 18. Cómo aquí ya estaba entrando por medio de doctrinas falsas, la prostitución, el poder, se estaban dejando dominar por líderes. Y miren, el capítulo 18 ya entra en su totalidad la iglesia, la ramera, la iglesia católica apostólica romana. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, que eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente para que vean cómo el diablo ya había hecho el camino para poder ellos manejar a esta iglesia. 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como de llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Tremendo. Aquí, en esta iglesia, la que va a seguir, ya el paganismo había entrado en su totalidad, hermanos, dentro de la iglesia. Y Dios, a la iglesia de Pérgamo, le está diciendo, mira, ve y lee la historia de Balaam y Balac, porque el asociarse con los paganos, lo que trae es maldición. Y el dejarte que te gobiernen, donde yo tengo que ser tu gobierno y tu rey, también eso te va a traer maldición. El Señor, familia, lo que le estaba diciendo a la iglesia tercera, que es la iglesia de Pérgamo, era que se cuidaran de la idolatría y que se cuidaran del fariseísmo que solamente quiere controlar a la iglesia y no la deja avanzar. Ese era el problema de esta iglesia, la iglesia de Pérgamo.
Voy a parar aquí con esta iglesia, con este mensaje. Después vamos a ver el tercer sello y la tercera trompeta, porque yo sé que algunos hermanos van a tener que salir ahorita y quiero ver que si tienen algunas preguntas. En esta iglesia de Pérgamo, también puedo ver que Satanás usa la misma estrategia al principio, ¿verdad? Sí. Donde manda a Balaam, a Balaam, con la idea de usar a las mujeres para que el pueblo caiga. Y no, hasta ahorita que lo estaba leyendo se me vino así en la mente como el diablo pues casi siempre usa la misma estrategia, el engaño. Entonces quería meter a las mujeres en el pueblo de Dios para hacerlos caer, que fue lo que le funcionó también en el principio. Sí, le funcionó. Y esta iglesia, familia, es la iglesia en el periodo de Constantino, que ya empezaba, fue cuando ustedes, si alguno ha leído la historia de Constantino, cómo él se convirtió al cristianismo, ya para los años 300, a mediados de los 300, que iba hacia una guerra y dice que él miró, cuando miró al sol, él miró como una cruz y él miró como una señal de que en el nombre de cristianismo iba a ir a esa guerra y iba a vencer. Y fue y venció. Y de ahí él hizo oficial el cristianismo en el Imperio Romano. Constantino fue el primer emperador que oficialmente puso el cristianismo como la iglesia oficial del imperio. Pero ahí mezcló lo santo con lo profano. Constantino. Y eso de las mujeres fue la mezcla de las iglesias, de las rameras, con la iglesia pura. Y por eso dice que pusieron a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y no solamente eso, ahí ya se empezaba a dar forma el papado, la obra de los nicolaitas, los que les gusta el poder, controlan al pueblo. Por 1260 años, familia, estos nicolaitas, los que vencen al pueblo, mantuvieron al pueblo en oscuridad. No se hacía nada sin que lo aprobara esta iglesia. Ellos controlaban todo. Y aquí el Señor miró cómo ya se estaba formando esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Rolando.